¿Qué tema vamos a comentar con el diputado? Porque hay una cuestión que ha pasado, que publicó una radio amiga, que es esta situación de la liberación de los 5 detenidos que están en prisión preventiva del Tren de Aragua, que la verdad se liberaron los audios de esa audiencia y los audios son brutales. O sea, la reprimenda que le da la jueza al fiscal a cargo, que no es el fiscal, no es el fiscal, que actúa como fiscal, ¿verdad? En representación de la fiscalía. No fue el fiscal del caso, claro, y fue el abogado asesor. Sí. Y la verdad es que, claro, uno ve los audios y no solo se nota la falta de preparación del abogado, sino que además la misma jueza le dice que no son los argumentos o los correctos para este tipo de situación. Como que le generalizaba demasiado los temas, le faltaba especificidad en sus argumentos. Era una cosa bien. Es que ahí, para explicar compleja. Un poco, aprovechando mi título de abogado. Que sirva de algo. Qué duro. Pero, oye, no, ya, tú a mí me has hecho suficiente bullying, así que. Cero bullying. Así que me toca. La lógica de la formalización, donde se solicita una medida cautelar como la prisión preventiva, es justificar esa medida cautelar. Es decir, el fiscal o el querellante tiene que justificar esta medida completamente excepcional para asegurar el curso de la investigación. Y la prisión preventiva, como nos quedó claro en el juicio del alcalde Jadwe, es la medida más gravosa. Otra medida puede ser, por ejemplo, que sea arresto domiciliario, otra medida puede ser que no pueda salir del país, arraigo nacional, otra medida puede ser arresto nocturno y voy a seguir explicando, pero vamos a conversar primero. ¿A qué queremos entrevistar? Al diputado Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido a Llegó la Hora. Bienvenido, diputado. Hola, muy buenas tardes, medias noches ya. Sí, bueno, ya se hace noche de muy temprano ya a estas alturas del año. Así es. Así es, aquí estamos en Quilpué cerrando una campaña primaria de Carolina Corti. Para que deseándole lo mejor para el domingo. Aprovechando pasar el dato. Las últimas horas de campaña. Además. Y además que elección que se va a complicar con el frente de mal tiempo, pareciera. Así es, pero nos han dicho las últimas horas que aparecer el domingo en la mañana ya dejaría de llover. Ojalá, para que haya más participación, porque recordemos que las primarias son voluntarias, por lo tanto eso también afecta la participación en relación a las elecciones de octubre que son obligatorias. Así es. Bueno, va a ser un llamado a todas las personas que quieran participar de las primarias que vayan este fin de semana a votar. Y bueno, el tema meteorológico ha cambiado, cada 20 minutos cambia, así que no tenemos ninguna certeza de eso. Pero, diputado, vamos al gran tema del día, que tiene que ver con esta situación de la liberación de los presos por el tema del Tren de Aragua, que este fiscal que no se presentó y el abogado asistente que fue a la audiencia, y bueno, y los audios que se han ventilado al respecto. Estuvimos hablando unos minutos antes de que usted se conectara al tema. ¿Cuál es su apreciación de esta situación? Y me parece que desde su sector están preparando algún tipo de declaración al respecto. Sí, bueno, primero que no tiene presentación. Yo, de las cosas más vergonzosas que me ha tocado ver, una audiencia donde un abogado asistente de fiscalía no tenía ni la más mínima preparación, sobre todo en un caso tan emblemático, tan importante, y por la gravedad que reviste, considerando que estamos frente al Tren de Aragua, que es la organización criminal más violenta que ha ingresado en nuestro país, compuesta principalmente por extranjeros, y la verdad es que en una audiencia como esta uno habría esperado un mínimo de preparación, porque lo que está en juego son la vida de las personas. Que estas personas estén en libertad implica que una persona pueden perder la vida o pueden ser víctimas de delitos muy, muy violentos. Y en ese sentido me parece que es una total irresponsabilidad que el fiscal jefe haya enviado a este abogado asistente sin ningún tipo de preparación. Por lo tanto, a mí primero ahí hay un reproche respecto al fiscal jefe, el abogado asistente, que al parecer no tenía ni siquiera el más mínimo conocimiento de las normas que le toca defender, y ni siquiera pidió la apelación. O sea, no hizo lo más mínimo que se le exige a un fiscal en momentos como este, porque la apelación la podría haber pedido en el momento y los ¿cómo se llama? Estaban presos, habrían permanecido privados de libertad, y ni siquiera eso hizo. Y por otro lado nos parece también que la actuación de la magistrada
deja mucho que desear, porque los presupuestos respecto a la peligrosidad de estas personas no estaban entredichos, sino que pareciera ser que la magistrado trató de increpar al fiscal, y por esa molestia, por el poco conocimiento que tenía el fiscal, finalmente fue una cuestión más entre el fiscal y ella, por la molestia que generó esta falta de conocimiento, lo que repercutió en que acogiera una fianza, que además la fianza, no me cabe ninguna duda, que tiene que ver con dineros provenientes de ilícitos. O sea, imagínate la falta de criterio de aceptar fianzas que probablemente son dineros provenientes de el crimen organizado y el narcotráfico. Por lo tanto, quienes tenían que impartir justicia claramente no lo hicieron, y en ese sentido me parece que el fiscal jefe y el abogado asistente de fiscalía deberían iniciarse en un procedimiento administrativo de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público para proceder a su desvinculación, porque acá hay una negligencia evidente, que es una de las causales por las cuales se puede remover fiscales, porque la verdad es que es un peligro que este fiscal vuelva a enfrentar una audiencia, sobre todo teniendo en consideración que una causa de esta importancia la enfrentó de esta manera, por lo tanto, que queda para el resto de las audiencias. Me parece que la Corte de Apelaciones de la Cuarta Región debería hacer exactamente lo mismo respecto a la magistrada. Y ahí, desde ese punto de vista, ¿qué se espera que ocurra en otros casos? ¿Ustedes han tenido información desde la Fiscalía a propósito, alguna explicación también, quizás por parte del fiscal nacional también, a propósito de este caso? Porque claro, esto en el papel suena mal, pero dado que están publicados los audios, esto ya es bochornoso, porque independientemente de este conflicto que tenía la jueza con el fiscal, o en este caso el abogado asesor, evidentemente le faltaban instrumentos jurídicos para defender la posición, que era mantener la prisión preventiva por parte de estos imputados. ¿Esperan que la Fiscalía, sobre todo el fiscal nacional, diga algo al respecto? A ver, sí, esperamos que el fiscal nacional diga algo. Creo que por lo menos lo que he podido recabar de la prensa, le mandó o está en curso algún tipo de solicitud para que se inicie una investigación en la Fiscalía de la Cuarta Región. Recordemos que estas personas cometieron delitos en la Cuarta, pero también acá en la región de Valparaíso, particularmente respecto al secuestro. Son delitos muy, muy graves, de los más graves que establece nuestra legislación. Nosotros vamos también a enviar una carta que ya la redactamos al fiscal regional para que precisamente instruya este procedimiento en atención a la gravedad de los hechos y las repercusiones que tiene, y en lo posible para que esto termine con la desvinculación de quienes estaban a cargo de este procedimiento, porque no puede ser que un fiscal no llegue con la más mínima preparación. Lo mismo respecto a la magistrada, me parece que es reprochable también su actitud. No estamos hablando de delitos menores, estamos hablando de personas que son un peligro muy grave para la seguridad y la tranquilidad de las personas, y me parece que esto no se puede volver a repetir, porque además ponen entredicho la labor de la Fiscalía, que hace una labor encomiable en todas las regiones de nuestro país. Me parece que este es un caso que es excepcional, pero obviamente que genera una sensación de impunidad muy grande en nuestra sociedad, porque acá no siquiera se trata de algo normativo, o sea, no se trata de cambiar la legislación, no se trata de endurecer o eliminar garantismos de la reforma procesal penal. Nosotros en el Congreso acabamos de aprobar una ley que castiga más duramente a los reincidentes. O sea, hay un esfuerzo detrás, por lo tanto uno lo mínimo que espera es un poquito de diligencia, un mínimo de diligencia al enfrentar este tipo de audiencia, y la verdad es que la ineptitud es francamente inaceptable y tiene que tener consecuencias que sean ejemplificadoras para porque además va a generar un precedente esto, y por lo tanto si no hay una consecuencia mayor por la gravedad de lo que ocurrió. Recordemos además que estas personas, cuando se les pide una fianza, no hay ni siquiera un mínimo de sentido común, porque son extranjeros que cometieron delitos graves, y ya la experiencia nos dice, en el caso del exteniente Ojeda, y en otros casos con notación social, que recordemos que encontraron a una persona que pedíamos la extradición en Colombia, que había matado a 3 personas, entre ellas una niña menor de edad. Es que estas personas lo primero que hacen es escaparse del país. El asesino del carabinero Manuel Sánchez también se escapó del país. Por lo tanto, lo mínimo que uno espera es que esos
elementos estén sobre la mesa al momento de tomar una determinación como esta, y esos elementos estaban sobre la mesa. O sea, ¿qué duda cabía a gran parte del país, menos al fiscal y a la jueza, que estas personas iban a escapar? O sea, era evidente, por lo tanto es un descriterio tal que tiene que tener unas repercusiones disciplinarias y eventualmente de otro tipo, de acuerdo a lo que arroje la investigación, que sean, como te decía, ejemplificadoras para que esto no se pueda volver a repetir, porque la verdad es que el país ya no resiste más convivir con delincuentes de esta envergadura, y además sumado ahora que los jueces y fiscales, la verdad es que no contribuyen mucho para que eso no ocurra. Oiga, diputado, nos quedan unos pocos minutos y preguntarle en un poco un tema similar respecto a las declaraciones del fiscal general de Venezuela con respecto al asesinato del teniente Ojeda, y qué es lo que ustedes como sector, o al menos desde Renovación Nacional, espera que sean las reacciones correctas del gobierno en torno a esta situación. A ver, a mí me parece que no es correcta lo que determinó el presidente de la República respecto a solamente mandar una nota de protesta. Yo creo que seguir en este nivel de ingenuidad, con cierta complicidad, ya por que hay ciertos sectores del gobierno que apoyan el régimen de Venezuela, como el Partido Comunista, de no ponerse firmes con Venezuela y de una vez por todas llamar al embajador que retirar al embajador de Venezuela. O sea, uno habría esperado que después de la declaración de los fiscales, el embajador iba a estar tomando sus cosas y volviéndose a Chile. O sea, el nivel de gravedad de las declaraciones, sin ningún tipo de antecedentes, haciendo cómplice al Estado de Chile del asesinato del exteniente Ojeda, me parece que no tiene, está al nivel de relevancia y la gravedad que no admite otra determinación que no sea que retirar al embajador Gamburi de Venezuela. Y eso precisamente no ocurre. Es decir, el presidente Boric, a pesar de estar frente a un régimen dictatorial, que coapta las instituciones y tiene cooptado la fiscalía, es decir, la fiscalía trabaja para él, no tome una decisión que vaya en la línea de castigar duramente las acciones de un régimen que es una dictadura, que es una narcodictadura, que coarta libertades y tiene el control de las instituciones, y que finalmente trata de instalar una tesis para no investigar y para finalmente, si es que llega a encontrar a esas personas, no extraditarlas. O sea, la Constitución de Venezuela dice expresamente que no pueden extraditar a cualquier persona que haya cometido algún refugio. Venezuela, amparado por la Constitución, de delincuentes. Entonces, teniendo esos antecedentes, me parece que es no entender lo que ocurre, y además exponer a Chile, a la Fiscalía, que ahí el fiscal tomó una muy buena decisión, el fiscal nacional, de no entregar información, porque finalmente esa información, entregarla, pone en riesgo la seguridad nacional, pone en riesgo el éxito de la investigación, porque finalmente se la está poniendo en las manos de un dictador que con esa información precisamente la va a utilizar para poder instalar mentiras como esta sin ningún tipo de fundamento. Por lo tanto, me parece una muy mala señal del presidente de la República solo enviar una nota de protesta, como si esa nota de protesta pudiera hacer alguna diferencia para el régimen, o si hubiera cambiado, o como si cambiaría su actitud producto de esto. Me parece que no, y creo que la actitud correcta sería precisamente llamar en consulta al embajador Gamburi, como el gobierno anterior no tenía embajador, por lo tanto me parece que no sería nada del otro mundo no tener embajador en Venezuela, y creo que sería una señal correcta en pos de la democracia. Bueno, vamos a ver cómo avanza y cómo reacciona el gobierno frente a esta situación. Estábamos conversando con el diputado Andrés Longton. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Que tengan muy buenas noches. Igualmente, buenas noches. Muchas gracias por esa gentileza. Y nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos. Llegó la hora en la Radio Agricultura.